Mientras una silla impasible rodaba silenciosamente por el sendero de grava, pensó que sería otro tranquilo paseo matutino por el parque con Ryder a su lado. Pero cuando dos figuras conocidas emergieron de las sombras, con sonrisas agudas y frías, sintió una opresión en el pecho. «Hemos venido por el perro», dijo uno de ellos, con un tono tranquilo pero amenazante. Ryder, su fiel pastor, se interpuso entre ella y los desconocidos, gruñendo bajo. El corazón de Emily se aceleró. Aún no sabían qué haría para retenerlo. La vida de Emily Harper se había convertido en una rutina cuidadosamente elaborada. Tras el accidente automovilístico que sufrió hace 5 años y que la dejó en silla de ruedas, cada día se sentía como una batalla por mantener su independencia. Su mañana comenzaba temprano, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas de su pequeña casa a las afueras de Portland. A su lado, siempre dispuesto a ayudar, estaba Ryder, su pastor alemán. No era solo una mascota, era su sustento. Ryder había sido entrenado como perro de servicio, pero para Emily, era mucho más. Era su compañero constante, su protector y el único que realmente comprendía cuánto había perdido. Su parte favorita del día era su paseo matutino por el parque cercano. Emily rodaba con su silla de ruedas por los sinuosos senderos, y Ryder trotaba a su lado, con la correa atada pero suelta, observándola constantemente. El parque ofrecía una sensación de libertad que rara vez sentía en otro lugar. Los imponentes árboles, el suave susurro de las hojas y el ocasional canto de los pájaros creaban un remanso de paz que parecía pertenecer solo a ellos dos. Esa mañana en particular, el aire era fresco y la hierba brillaba con el rocío. Ryder se adelantó corriendo, meneando la cola mientras perseguía a una ardilla por unos instantes antes de detenerse para mirar a Emily. Ella rió suavemente. «Siempre me tienes alerta, ¿verdad, chico?», dijo. Ryder regresó trotando hacia ella, con la lengua colgando en una sonrisa feliz. Emily detuvo su silla de ruedas cerca de un banco tranquilo, observando a Ryder explorar los alrededores. Fue en ese momento, sentada en la quietud de la mañana, que oyó voces a sus espaldas. Al principio, no les prestó mucha atención, la gente paseaba a sus perros por allí constantemente. Pero a medida que las voces se acercaban, algo en ellas le atrajo la atención. Eran afilados, familiares y desagradables. Al girarse, se le encogió el corazón. James y Karen, sus antiguos vecinos, caminaban hacia ella. Hacía años que no los veía, desde el accidente, y verlos le provocó un escalofrío. Apretó la correa de Ryder instintivamente al ver a la pareja acercarse, con sonrisas demasiado forzadas para ser amistosas. «Emily», dijo James, con un tono falsamente informal. «¿Cuánto tiempo sin verte?». Emily se aferró a los reposabrazos de su silla de ruedas mientras James y Karen se acercaban. Ryder, percibiendo su tensión, se acercó para protegerla. Aguzó el oído y fijó la mirada en la pareja que se acercaba. «¿Qué hacen aquí?», y preguntó Emily con voz firme pero cautelosa. No les había hablado desde los meses posteriores a su accidente, y verlos ahora se sentía como un fantasma de una vida que había dejado atrás. James sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «Oh, solo salimos a dar un paseo». «Qué bonito parque tienes aquí». «No esperábamos verte», hizo una pausa y bajó la mirada hacia Ryder. «Y menos a él». A Emily se le revolvió el estómago. «¿De qué estás hablando?», preguntó Karen, cruzándose de brazos. «Sabes exactamente de qué estamos hablando. Ese es nuestro perro». «Ryder. ¿O debería decir Max? Nos lo quitaste después del accidente». A Emily se le cortó la respiración. «No es cierto», dijo con brusquedad. «Adopté a Ryder en un refugio hace 2 años. Es mío». Karen ladeó la cabeza, fingiendo compasión. «Vamos, Emily. Sabes que era nuestro. Se escapó, y de alguna manera terminaste con él. Mira, no vinimos a pelear, solo queremos lo que nos pertenece por derecho». Emily negó con la cabeza y alzó la voz. «No era tuyo. En el refugio me dijeron que no tenía dueños. Tengo todos los papeles para demostrarlo». James se acercó, sin sonreír. «¿Con o sin papeles? Tenemos fotos de él de antes. Lo criamos. No puedes quedártelo».
Rather gruñó bajo, parándose firmemente frente a Emily. Ella le puso una mano en la espalda, intentando mantener la calma. «Te equivocas», dijo con firmeza. «Rather es mi perro de servicio. Es mi familia. No te lo vas a llevar». Karen suspiró, negando con la cabeza. «No estamos aquí para discutir, Emily. Pero si no lo entregas voluntariamente, tendremos que llevarlo a los tribunales». Emily sintió una opresión en el pecho, una mezcla de ira y miedo crecía en su interior. «Haz lo que quieras», espetó. «Pero no me lo vas a arrebatar». James sonrió con suficiencia, como si su desafío fuera justo lo que esperaba. «Ya veremos», dijo antes de darse la vuelta. Karen la siguió, mirando a Rather con una mirada que le puso los pelos de punta a Emily. Mientras se alejaban, Emily se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Rather se apoyó en su pierna, su cálida y firme presencia la mantenía firme. Le acarició el pelaje distraídamente, con la mente acelerada. No podía dejar que se lo llevaran. No era solo su perro, era su salvavidas, su razón para seguir adelante. Cueste lo que cueste, lucharía por él. Esa noche, Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, con una pila de papeles extendidos ante ella. Rather yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en su regazo, como si percibiera su inquietud. Sus papeles de adopción, su historial veterinario y el certificado que acreditaba que Rather era su perro de servicio estaban todos allí, pero la amenaza de James y Karen persistía en su mente. ¿De verdad podrían llevárselo? Cogió el teléfono y llamó a Liam, su viejo amigo y abogado. La línea sonó 2 veces antes de que él contestara. ¿Emily? Ha pasado tiempo. ¿Qué pasa? Su voz tembló ligeramente al explicar la situación. Dicen que Rather era su perro antes de que lo adoptara. Dijeron que me van a llevar a juicio. Liam escuchó pacientemente antes de hablar. ¿Tienes prueba de adopción? ¿Registros del refugio? Sí, dijo Emily con firmeza. Todo está en orden. No tienen ninguna reclamación legal, pero sé lo manipuladores que pueden ser. Están decididos, Liam. Y no sé si podré con esto. No tienes que hacer esto sola, la tranquilizó Liam. Envíame todos tus documentos y revisaré sus reclamaciones. Pero Emily, no pueden aparecer y llevarse a tu perro. Tienes derechos, y Rather es legalmente tuyo. Sus palabras la reconfortaron un poco, pero el miedo persistía. Después de colgar, Emily pasó el resto de la noche reuniendo todas las pruebas que tenía. Los documentos de adopción, notas del voluntario del refugio que trabajaba con Rather e incluso fotos de ella y Rather de los últimos 2 años. Todo fue a parar a una carpeta. A la mañana siguiente, Emily recibió una carta oficial del abogado de James y Karen. Era una exigencia para Rather, en la que se le indicaba que emprenderían acciones legales si no cumplía. Le temblaban las manos al leer la carta, pero recordó las palabras de Liam. No iba a ceder. A medida que transcurría la semana, Liam empezó a construir su caso. Encontró inconsistencias en las afirmaciones de James y Karen, y el refugio confirmó que Rather había sido abandonado sin dueño registrado antes de que Emily lo adoptara. Aún así, la ansiedad la agobiaba. Cada vez que pensaba en perder a Rather, sentía que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Una noche, sentada en el suelo junto a la cama de Rather, Emily apoyó la cabeza en él. «Saldremos de esto», susurró con la voz cargada de emoción. Rather le lamió la mano, su presencia firme le recordaba por qué debía seguir luchando. No era solo un perro, era su compañero, su ancla y la razón por la que no se había rendido. Por mucho que James y Karen intentaran, Emily sabía una cosa, no lo perdería sin luchar. La sala estaba en silencio. Ese tipo de silencio que a Emily le oprimía los oídos y le hacía latir el pulso más fuerte de lo debido. Estaba sentada en la mesa del acusado, con su silla de ruedas ajustada para mirar al juez, y Liam estaba sentado a su lado. A Rather, su fiel compañero, no se le permitió entrar, pero esperaba con un amigo en el pasillo. Emily sintió la ausencia de su presencia tranquilizadora como un peso en el pecho, pero se tranquilizó. Esta era la batalla que tenía que ganar, por ambos. Al otro lado de la sala, James y Karen estaban sentados con confianza, mientras su abogado estaba de pie para presentar su caso.
Mostró fotos antiguas de un pastor alemán, uno que se parecía a Arader. Este perro, llamado Max, era de mis clientes, dijo el abogado con voz suave y ensayada. Se escapó hace varios años. Está claro que el perro que la señorita Harper ahora reclama como suyo es el mismo perro. A Emily se le revolvió el estómago. Miró a Liam, quien asintió con la cabeza para tranquilizarla antes de levantarse para hablar. Señoría, comenzó Liam con voz firme, la carga de la prueba recae en los demandantes. Deben demostrar sin lugar a dudas que este perro es el mismo que afirman haber tenido. Pero las pruebas que hemos aportado demuestran lo contrario. Señaló una carpeta de documentos en el estrado del juez. La señorita Harper adoptó a Arader en un refugio local hace 2 años. El refugio verificó en el momento de la adopción que el perro no tenía dueño registrado y que había sido abandonado. Tenemos declaraciones firmadas del personal del refugio que lo confirman. El juez hojeó los documentos, asintiendo lentamente. James y Karen se removieron incómodos en sus asientos, pero su abogado insistió. Mis clientes reconocieron a este perro de cuando vivían cerca de la señorita Harper. Creen que ella lo acogió sin avisarles. Liam negó con la cabeza. Su señoría, hemos presentado registros veterinarios y certificados de entrenamiento emitidos mucho después de que la señorita Harper adoptara a Arader. Si los demandantes tenían derecho a reclamar a este perro, ¿por qué esperar años para actuar? La sala quedó en silencio mientras el juez se dirigía a James y Karen. ¿Por qué no tomaron medidas para recuperar a este perro cuando supuestamente lo vieron en su poder hace años? Karen titubeó, con la voz temblorosa. Al principio no nos dimos cuenta de que era él. Y luego nos mudamos. Era una excusa floja, y Emily se dio cuenta de que el juez no estaba convencido. Pero el punto de inflexión llegó cuando Liam llamó a un testigo, un voluntario del refugio donde Emily había adoptado a Arader. La joven dio un paso al frente, sosteniendo un informe detallado del día en que acogieron a Arader. Nos trajeron a este perro tras encontrarlo vagando por las calles, explicó. Le escaneamos el microchip, pero no lo tenía. Estaba bajo de peso y no tenía placa ni collar. No había forma de identificar a su dueño. La señorita Harper lo adoptó legalmente tras completar todos los trámites necesarios. El abogado de James y Karen intentó argumentar, pero era evidente que su caso se estaba desmoronando. El juez hizo algunas preguntas más antes de recostarse en su silla, pensativo. Finalmente, habló. Con base en las pruebas presentadas, queda claro que la señorita Harper adoptó legalmente a Arader, y los demandantes no han aportado pruebas suficientes de que el perro les perteneciera. Este tribunal falla a favor del demandado. Caso desestimado. Emily sintió que se le quitaba un peso de encima. Le temblaban las manos al volverse hacia Liam, quien le dedicó una sonrisa orgullosa. Sintió un gran alivio al darse cuenta de que todo había terminado. Arader era suyo, legalmente y sin lugar a dudas. Al salir de la sala, encontró a Arader esperándola en el pasillo. En cuanto la vio, meneó la cola furiosamente y le acarició la mano con el hocico. Lo logramos, susurró, con lágrimas en los ojos. La cálida presencia de Arader fue toda la seguridad que necesitaba. Iban a casa juntos. El sol se ponía cuando Emily salió del juzgado con Arader a su lado. El aire de la tarde era fresco y traía consigo una sensación de paz que no había sentido en semanas. Al llegar a la acera, Liam caminaba a su lado, sosteniendo una carpeta con los últimos documentos del caso. Lo lograste, Emily, dijo, sonriéndole. Te mantuviste firme y ganaste. Arader es tuyo, oficial y legalmente, sin lugar a dudas. Emily dejó escapar un suspiro tembloroso, con la mano apoyada en la cabeza de Arader. No creo que lo hubiera logrado sin ti, Liam. Gracias. Se encogió de hombros, sonriendo. No me necesitabas tanto como crees. Tienes más fuerza que la mayoría de la gente que conozco. Arader, como si sintiera que Emily se había quitado un peso de encima, meneó la cola y le acarició la mano con el hocico. Ella le sonrió con voz suave. Nos vamos a casa, muchacho. Nadie te separará de mí jamás. Al llegar a su pequeña casa, Emily abrió la puerta y dejó entrar a Arader. Se dirigió directamente a su sitio habitual en la alfombra, acurrucándose, pero sin apartar la vista de ella,
como si se asegurara de que estuviera bien. Emily se dirigió a la cocina en su silla de ruedas, tomándose un momento para asimilarlo todo. Durante semanas, había vivido con el miedo de perderlo, pero ahora ese miedo había desaparecido. Más tarde esa noche, mientras Emily estaba sentada en el suelo junto a Rader, sintió que por fin brotaban las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Ella le pasó los dedos por el pelaje, con la voz temblorosa al hablar. «Has estado conmigo en todo, ¿verdad? No sé qué haría sin ti». Rader levantó la cabeza y le lamió la mejilla, con una mirada firme y cálida. En ese momento, se dio cuenta de que Rader no era solo un perro de servicio ni un compañero. Era su familia, su razón para seguir adelante incluso cuando la vida parecía imposible. A la mañana siguiente, Emily se despertó con su bandeja de entrada llena de mensajes. La noticia del juicio se había difundido y su historia se compartía en línea. Desconocidos de todo el país le escribieron, ofreciéndole palabras de apoyo y compartiendo sus propias historias sobre cómo los animales habían cambiado sus vidas. Algunos incluso donaron dinero para ayudarla con el cuidado de Rader y sus propios gastos médicos. Emily se sintió abrumada por la generosidad que recibía. Durante mucho tiempo se había sentido sola en sus luchas, pero ahora se daba cuenta de cuánta gente los apoyaba a ella y a Rader. Se prometió en silencio devolver esa bondad siempre que pudiera. Los días se convirtieron en semanas, y la vida volvió poco a poco a la normalidad. Rader seguía siendo su compañero constante. Su presencia era un recordatorio del vínculo que tanto habían luchado por proteger. Cada mañana, volvían al parque a pasear, disfrutando de la paz que habían recuperado. Una noche, mientras Emily estaba sentada en el porche contemplando las estrellas, Rader yacía a sus pies. Ella se agachó y le acarició el pelaje con voz tranquila pero firme. «Eres más que un perro, Rader. Eres mi héroe. Y nadie volverá a alejarte de mí». Rader golpeó la cola contra el porche de madera, con evidente satisfacción. Juntos, habían enfrentado un desafío que antes parecía imposible, y ahora tenían algo más fuerte que nunca: esperanza, confianza y un vínculo inquebrantable. El camino de Emily no se trató solo de luchar por Rader, sino de recuperar su autonomía y demostrarle al mundo que la verdadera fuerza no reside en la capacidad física, sino en la resiliencia, el amor y la determinación. Rader no era solo un perro de servicio, era un símbolo de esperanza, confianza y segundas oportunidades. Para Emily, era más que un salvavidas, era parte de su familia. El hecho de que ella luchara con tanta fiereza para protegerlo, incluso frente a la manipulación y las amenazas, habla de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por quienes amamos. El final de la historia no solo es satisfactorio porque Emily ganó el juicio, sino que es alentador porque resalta lo mejor de la humanidad. El apoyo que recibió de desconocidos después de que su historia se hiciera pública demuestra que la compasión y la bondad aún existen, y que defender lo correcto puede inspirar a otros a hacer lo mismo. En definitiva, esta es una historia de supervivencia, lealtad y como dos almas rotas, Emily y Rader encontraron fuerza en la sanación mutua. Nos deja con un mensaje simple pero poderoso: vale la pena luchar por el amor, en cualquier forma.